Buenas tardes, compañeros docentes. Qué alegría tenerlos esta tarde acá en esta sesión. He leído mucho también lo que han hecho también en el módulo número 1, ¿sí? Y también he visto los comentarios de los foros, las actividades que también tienen por entregar y que muchos ya completaron en el módulo número 1 de recursos, los recursos multimedia, y tiene que ver también con los módulos desde el punto de vista de la educación virtual, ¿verdad? Los entornos virtuales de aprendizaje y todas estas herramientas que les vamos a brindar para que podamos, ¿verdad?, mejorar nuestra práctica docente a nivel de pregrado y también a nivel de posgrado. Quiero iniciar con esta cita de la tecnología es mejor cuando junta a las personas. Y en esta ocasión nos estamos también nosotros como profesionales y como también académicos, ¿verdad?, que estamos preparando a nuestros jóvenes para el futuro de nuestro país, nos estamos juntando esta tarde para hablar de tecnología, ¿sí? La tecnología va más allá de decir es un desarrollo de software, es un desarrollo de un prototipo. No, la tecnología también tiene que mejorar vidas. Y ese creo que es uno de los pensamientos que cuando nosotros como en nuestra labor docente tenemos, pensamos en mejorar el día de mañana la calidad de la educación y el mejoramiento de esos profesionales que estamos sacando al mercado laboral. Mi nombre es José Mauricio Rivera, sí, voy a ser el facilitador durante la preparación de este módulo número 2. ¿Verdad? Actualmente me desempeño como comunicador y coordino el área de investigación aquí en la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Además, tengo también estudios en marketing, en diseño instruccional, me especializo en el área de la investigación de audiencia, ¿sí?, el tema de tecnología y cómo mejorar a través de la innovación distintos procesos que nos permitan apostarle a ese mejoramiento de la calidad de vida. Para iniciar, quisiera que habláramos sobre un poco de los datos relevantes, ¿sí?, de la inteligencia artificial. De acuerdo a toda esta información, sale el UNESCO, ¿verdad?, de las Naciones Unidas, que nos permite también ver el tema de la educación en América Latina, ver el tema de los retos que tenemos, no solo a nivel de básico, sino también a nivel universitario. Para el 2023, más de 100 millones con el lanzamiento de ChatGPT, la versión 4, ¿verdad?, en todo el mundo. A la par de eso, un hito muy importante es que en ese año solo un país, en junio de 2023, en América Latina, publicó su normativa de inteligencia artificial generativa, la famosa IAG, ¿sí?, en el cual jugaba las normas para educación y también para todos los actores de la sociedad en la protección de datos, en el uso ético que ésta debía tener. Entonces, de 100 millones de usuarios a un país, hay una gran diferencia. Y algo muy importante es la siguiente: 6.000 millones de dólares es lo que vale actualmente, de acuerdo al UNESCO, la IAG, es decir, la inteligencia artificial generativa en el sector educación. 6.000 millones de dólares a este año es lo que vale, ¿sí?, trabajar, vale desarrollar ingresos, etcétera, en todo el sistema educativo, tanto privado como público, instituciones que adoptan, ¿sí?, modelos de inteligencia artificial a sus procesos y a su proceso también interno de educación, es decir, brindar a las herramientas tanto al estudiante como al docente que nos permita, ¿verdad?, una mejor labor como tal. Posteriormente, quiero compartirles datos, que estos son al cierre del ciclo 02-2023, de una investigación que la Escuela en Ciencias de la Comunicación realizó por medio de la Cátedra de Investigación Cuantitativa, bajo el mando del licenciado Kevin Salazar, en donde nosotros veíamos las necesidades sentidas de los estudiantes, ¿sí?, en el uso de la inteligencia artificial. Entonces, estos datos son apegados a la realidad nuestra, ¿sí? Se levantó a nivel de toda la universidad con distintas facultades, y uno de los datos que más me llamó la atención es lo siguiente, ¿sí? ¿Quiénes han utilizado inteligencia artificial? El 71% sí la ha utilizado de nuestros estudiantes y un 29% no la ha utilizado. Pero esta utilización puede ser a nivel básico, sí, que de repente en la clase les dieron un ejercicio y entonces tuvieron un pequeño acercamiento con herramientas de inteligencia artificial, y dentro de este 71% también hay estudiantes que
pagan las suscripciones de diferentes herramientas y de diferentes inteligencias artificiales que les permiten, ¿sí?, mejorar su aprendizaje con resolución de casos, desarrollo de ejemplos o búsquedas bibliográficas. Otro dato también clave, ¿sí?, es que cuál es la herramienta más usada en este estudio que nosotros pasamos, y ChatGPT es la más conocida y es la más utilizada con un 68% y un 13% Bing, que es esta herramienta que todos tenemos por medio de Microsoft. Otro dato también tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial para apoyo emocional. Sí, hay diferentes aplicaciones que nos permiten bajo inteligencia emocional brindar apoyo. Sí, uno le escribe cómo se siente a la inteligencia artificial y esta comienza a brindarle consejos, actividades para que uno deje de pensar en ese momento en emoción negativa que puede estar teniendo. Sin embargo, a pesar de que muchos estudiantes lo hacen, imagínense este dato, no se sienten seguros el 52% con la confidencialidad, es decir, lo que yo le estoy contando a la inteligencia artificial. Recordemos algo, colegas docentes, todo lo que nosotros configuramos por medio de la inteligencia artificial, todo lo que entramos como los famosos prompts, ¿sí? Son datos y estos datos también se están almacenando. Por eso la UNESCO está preocupada a nivel de educación en tener normativas que nos permitan el uso ético, correcto y confidencial de estas herramientas en la práctica docente. Pero la UNESCO se encarga de esa parte, pero también vela que las legislaciones de todos los países no solo vean la parte de educación y la parte social, sino también el hecho de qué se hacen con los datos. Se venden, a cada cuánto se reciclan, cada cuánto se pueden destruir, ¿sí? ¿Qué procesamiento tiene que llevar de seguridad? ¿Quién tiene acceso a toda esa información? Son estas reflexiones que uno se tiene que hacer, porque quizás uno solo ve lo bonito de la herramienta. Sí, le voy a preguntar al ChatGPT tal cosa. Le voy a decir a DALL-E que me genere una imagen. Le voy a decir, por ejemplo, a Gamma que me genere tal presentación. Todo es dato. Sí, también tenemos que ver el trasfondo de cómo lo utilizan los estudiantes y también cómo lo estamos utilizando nosotros como docentes universitarios. Además, tienen, permítanme un momento que estoy admitiendo personas, ¿qué sentimiento tienen, sí, nuestros estudiantes? El 62% en esta encuesta, ¿verdad?, mencionaba sentirse feliz con el uso de la inteligencia artificial. Cualquier herramienta, ¿sí?, al nosotros cuestionar. Y un 23% un sentimiento neutral, ¿sí? El resto es un sentimiento negativo, que es un sentimiento bien mínimo. Entonces, se sienten ellos felices porque en algún momento hay contenidos que son muy complejos, que no los comprenden en la clase, le preguntan a las inteligencias artificiales, dependiendo de la herramienta al cual esté suscrito el estudiante, y le pide un ejemplo, ¿sí?, para poder comprender más a profundidad todo el contenido que se está viendo en ese momento. Entonces, dicho esto, vamos a hacer una pequeña introducción a la IA generativa y a la IA predictiva, que son los dos tipos de IA en las cuales nosotros nos movemos. ¿Por qué vamos a hacer esta pequeña introducción? Porque muchas de las herramientas para desarrollar contenido, generar contenido o quizás hasta planificar contenido, utilizan estos dos tipos de inteligencia artificial en sus motores de búsqueda, en donde están alojados los datos, para darnos la respuesta al cuestionamiento o al prompt, ¿verdad?, que nosotros estamos configurando en ese momento. Sin embargo, ahorita quisiera abrir micrófonos y también escucharlos, ¿verdad? La UNESCO se preocupa mucho por el tema de la brecha digital, ¿sí?, por esa inaccesibilidad que puede tener la inteligencia artificial para unos o la accesibilidad que esta puede tener para otros, dependiendo de la institución, dependiendo del país. Entonces quisiera abrir micrófonos para que escucháramos los puntos de vista, ¿verdad?, y hagamos una breve discusión desde el punto de vista de la práctica como docentes, tanto de pregrado o como posgrado, ¿verdad?, y que reflexionemos si consideran que la inteligencia artificial supone un aumento de la brecha digital desde el punto de vista social y económico.
Buenas tardes. Hola, hola, Sergio, y después le doy la palabra a Carla. Gracias. Y luego a Anabela. Gracias, bienvenido. Maestro. Saludes a su persona y a todos los participantes. Pues en mi opinión, la inteligencia artificial sí supone, ¿verdad?, un aumento de la brecha digital desde los dos puntos de vista. En primer lugar, desde el punto de vista social, pues representa una nueva herramienta para producir conocimiento que obviamente luego va a ser compartido con toda la humanidad. Y desde el punto de vista económico, pues yo creo que el primer aspecto, el aspecto social, viene como a generar un efecto económico en cascada. En ese sentido, inclusive hay aplicaciones actualmente para inversores que ya tienen el condimento de la inteligencia artificial y obviamente alimentado con criterios de analistas y expertos en inversiones financieras, pues obviamente están monitoreando el comportamiento de muchos instrumentos financieros en los mercados de valores y obviamente están haciendo y toman acciones para efectos de generar mayores rentabilidades en esas inversiones. En ese sentido, yo creo que también el impacto a nivel económico mundial, generando, ¿verdad?, incremento en el Producto Interno Bruto, va a ser significativo a nivel mundial. Sí, esa es mi opinión, maestro. Muchas gracias, Sergio, por su opinión. Le doy la palabra a Carla. Feliz. Hola, por lo menos puedo hablar desde mi experiencia. Yo, desde que fue posible pagar la suscripción de ChatGPT de $20, yo lo he estado haciendo. Y bueno, yo soy médico, mi especialidad es en salud pública, pero gracias a que tengo acceso a la inteligencia artificial, ya me puedo meter, digamos, a hacer pequeños códigos, pequeña programación, que era algo que yo no pensé que era posible. O sea, ahora se me abre la oportunidad de que en un periodo muy breve de tiempo poder aprender habilidades completamente distintas a las que estudié originalmente. O sea, sinceramente me quiero encaminar más a la parte, digamos, de datos, cosa que jamás hubiera pensado que era posible. O sea, porque no hubiera tenido la habilidad de adquirir esos conocimientos de otra forma y de hacerlo, digamos, de una manera tan de cerca, de estarle preguntando. Entonces, lo que veo más bien es que es necesario exponerse rápidamente a eso, porque el tiempo que se pierde al no tener ese conocimiento realmente es un costo y puede representar la diferencia entre poder aplicar o no oportunidades. Correcto. Muchas gracias, Carla, por su aporte. Voy con Anabela. Gracias. Sumándome a lo que ya se dijo, sí, bueno, creo que la inteligencia artificial va a profundizar más la brecha digital que ya se miraba, ¿verdad?, desde antes, porque muchas personas no tienen acceso ni siquiera a Internet, menos a una computadora y menos a entender cómo funcionan estos motores. Pero además, o sea, otro punto de vista que nosotros lo vemos desde economía es que va a modificar el mercado laboral. Y ahí entonces va a haber mucha redefinición de cuáles son los roles y cuáles son los trabajos que se van a desechar, ¿verdad? Porque va a haber los robots contestando, haciendo a veces de los call centers o, bueno, muchos trabajos que se van a modificar. Entonces allí también hay otro reto. Sí, correcto. Es decir, esa revaloración en el mercado laboral y la sustitución hasta algún momento de los humanos por distintas tareas. Y a la par viene también el experto que le tiene que dar mantenimiento a esa nueva tecnología. Es decir, es como un círculo en donde suprimimos plazas, pero a la vez también se crean otras oportunidades de mejora, otros puntos de profesionales que se tienen que crear para el mercado laboral. Gracias, Anabela. Eric. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, para mí sí, la brecha se va a hacer muchísimo más grande. O sea, ya de por sí tenemos una brecha tecnológica, de conocimiento, incluso cultural,
O sea, cuando me refiero a culturales, aspectos como no podemos ni siquiera botar la basura en un basurero, tiramos la basura por la ventanilla de un bus. O sea, esa brecha, y ahora con la tecnología, con el uso de la inteligencia artificial, claro que se va a hacer muchísimo más grande. ¿Por qué? El alumno de ahora ni siquiera le gusta leer, mucho menos va a poder hacer buenos argumentos y vámonos a cosas específicas. No va a poder hacer buenos prompts, no va a poder cuestionar o alimentar una inteligencia artificial para poderle sacar el provecho adecuado si ni siquiera se toma la molestia de leer, de razonar, de interpretar. Entonces, sí, la brecha se va a hacer muchísimo más grande. Entonces, vamos a venir como cuando estaba Google al inicio, que todos dicen, preguntarle a San Google. Vaya, sí, o sea, pero si ni siquiera le podíamos preguntar ni poner bien las cosas que se deberían de colocar para hacer una buena búsqueda, mucho menos se va a poder aprovechar esto. Qué capacitaciones, qué decirle cómo lo debe de poner. Regreso al punto, no tenemos capacidad de razonamiento para ir más allá y poder aprovechar esto. La tecnología ahí está, es buenísima, sí, pero aprovecharla, ahí es donde la brecha se nos va a hacer mucho más grande. Eso. Correcto, gracias, Eric. Y lo podemos ver desde diferentes disciplinas, ¿sí? De campos de acción en el cual ustedes son expertos, pero es muy importante lo que menciona Eric, es decir, el uso ético que la UNESCO promueve tiene que ir también ligado desde el punto de vista de ese despertar del pensamiento crítico, que nosotros como facilitadores del conocimiento ya estamos, y ahorita es una opinión muy personal, de no cerrarnos al uso de estas herramientas, pero sí propiciar su uso adecuado, ¿sí? Con los estudiantes que reflexionen el contenido que generan. Les pongo un caso muy particular en el área de investigación. Aquí en la escuela, muchos dentro del área de investigación utilizamos, ¿sí? Como también mencionaba Carla de Medicina, el famoso ChatGPT. Sin embargo, es muy importante, la configuración, como decía el compañero Eric, la configuración del prompt, pero no solo qué configurar, sino cómo encontrar la búsqueda o cómo hacer esa búsqueda de información, sí, esa referencia bibliográfica, porque muchos estudiantes lastimosamente con el uso de estas herramientas copian y pegan, sí, que era lo que hacían desde internet, ahora lo hacen desde estos motores de búsqueda. Sin embargo, ante toda causa hay un efecto, sí, entonces nacen estas herramientas que detectan esos plagios que vienen de una inteligencia artificial. Entonces, el uso ético que yo quiero que nosotros nos llevemos conciencia de este módulo es que a pesar de que sepamos dónde se mueve el estudiante, es muy importante también nosotros conocer las funcionalidades de estas herramientas y sobre todo enseñarles a usarlas en clase, pero no decir regístrese, no, enseñarlas a que a partir de lo que la herramienta les ha dado, ¿verdad?, utilizar nuestro pensamiento para darle un orden lógico apegado a la sociedad, porque muchos de los elementos que nos generan estas inteligencias artificiales salen de estos macrodatos que están alrededor del mundo con las supercomputadoras, no solo están enfocadas a la realidad nuestra. No sé si alguien más tiene algún comentario que nos quisiera compartir. Continuamos. ¿O alguien más? Perdón. Sí, Francisco. Perdón, sí, adelante. Buenas tardes. Fíjese que analizando todo esto, yo creo que hay una cosa que nunca va a poder hacer la inteligencia artificial. Bueno, dos cosas. La primera de ellas es que nunca va a reemplazar el razonamiento, y dos, que la inteligencia artificial no ha aprendido, por lo menos ahora, a improvisar. Eso sí, son dos elementos que quizás siempre nos va a tocar a nosotros como aliados, como herramientas, el razonamiento y la improvisación. Eso no lo va a hacer la inteligencia artificial. Solo eso, muchas gracias. Gracias, Francisco. Y es muy cierto. Ahorita la inteligencia artificial te permite ahí como tú configuras el prompt y te dice cómo quieres el texto. Si lo quieres amigable,
de verdad, si lo quieres más cercano, si lo quieres informal, si lo quieres distante, pero nunca va a poder esa parte humana del ser como tal, ¿verdad? Y ese razonamiento que tenemos nosotros en los contextos. Y también el tema de la improvisación, ¿sí? O sea, recordemos que todo lo que genera la inteligencia artificial ya fue generado por humanos. ¿Por qué? Porque somos nosotros quienes generamos el macrodato con todo lo que hacemos y transferimos por medio de la nube. Leo aquí un comentario que dice José Luciano: estoy de acuerdo en que la IA ampliará la brecha digital que ya existe, que en las sociedades son profundamente desiguales y por lo tanto el acceso a estas también será característico de forma desigual. Reviso ahorita aquí las manos y ya les doy la palabra. Iliana y nuevamente Carla. Retomando el último comentario con el que estoy de acuerdo, el tema de la improvisación y viéndolo desde una perspectiva un poco más en la visión profesional, justamente ahí se convierte entonces como en el reto en educación superior, porque evidentemente siempre existe la tentación. Yo soy generación Google, o sea, teníamos Google, pero como habíamos crecido con hay que leer libros, etcétera, ya llevábamos cierto, no solo podés copiar y pegar, sino que tenés que razonar como mínimo lo que estás copiando y pegando. Correcto. En cambio, los alumnos hoy en día ya ni siquiera buscan razonar qué es lo que están copiando y pegando. Y entonces lo que están haciendo es como pequeños robotitos que repiten y por tanto no van a llegar, o es nuestro trabajo más bien hacer que los que solo están funcionando como robotitos, pues van a tener que repetir materias, van a tener que ir desarrollando ese pensamiento crítico. No pasa con todos. Hay algunos que traen, porque aquí viene una parte que es como ese background que traen, sí, que viene de un contexto colegial y de un contexto familiar. Alumnos con colegios que los obligan un poco a discutir y a pensar, y familias que traen también ese contexto van a ser más críticos con los resultados de la guía y por tanto van a utilizarlo de una forma mucho más ética y mucho mejor, o sea, la buena forma, mientras que alumnos que solamente se enfocan en la nota y pasar porque tenés que tener el cartón, van a cometer el error de copiar y pegar, y evidentemente eso también va a generar, aunque ellos no son conscientes de eso, va a generar también una brecha entre las profesiones, por decirlo así. Ya no es solo una brecha digital, sino por qué este que estudió conmigo tiene un puesto mejor, porque se desempeña mejor, porque aprendió realmente, contra yo saqué el título, pero sencillamente copié y pegué. Entonces, hoy va a ser más evidente lo que por años ha existido ese copiado y pegado y que salían dos, y por qué uno llegó más adelante que otro, porque pensó y el otro solo copió. Y ahora va a ser todavía más fuerte porque además están en un mundo que requiere muchísimo más estas herramientas o que puede marcar una fuerte distancia, además de ese background que traen al momento de entrar a la universidad, que va también con esa parte económica, esa parte social y esa desigualdad que ya existe, porque ya se empieza a notar en los primeros ciclos que hay alumnos que apenas creemos que vienen tecnológicos y para nada, no vienen tecnológicos, ellos solo saben tocar pantallas, pero no saben utilizar las computadoras y es grave, es muy grave. Muchas gracias, Ileana. Retomando lo que tú mencionas, este semestre también me sucedió que dentro de los salones de clase, no sé en el caso de ustedes, colegas, si han detectado estos casos en los cuales los grupos del segundo registro hacia el tercero al final de ciclo ya se van modificando de cómo venían del cursillo, cómo estaban en primer ciclo, por quién usa estas tecnologías. Y todos los que tienen suscripción aglutinan un grupo, los que no hacen otra parte. Y si en algún momento trabajaron quizás en un primer grupo, en el primer registro, lo sacan porque tú no tenés una suscripción. Entonces, dentro de los salones, también estamos viendo marcado entre los estudiantes quién sí, lastimosamente, tiene como ese acceso económico y quién no lo puede costear. Doy la palabra, Carla, creo que también tenías la mano levantada. Muy de acuerdo a los comentarios. Sí. También quería mencionar que la otra cosa que no puede hacer la IA es tener responsabilidad legal sobre los documentos que están plasmados. Siempre tiene que haber un ser humano que sea el responsable legal de lo que sea que se está plasmando. Y sí sé casos en Estados Unidos
que, digamos, un abogado presentó un caso, le pidió apoyo a ChatGPT, ni siquiera revisó y fue multado porque todos eran casos inventados. Entonces, ante todo, o sea, está ese problema de una disminución en la capacidad de análisis, más sin embargo, la responsabilidad legal va a ser siempre la misma. Así que también es algo que se tiene que tomar en cuenta. Al momento de la implementación y de la consulta que hacemos. Eric, y luego le doy la palabra a Kevin. Vaya, retomando los dos comentarios anteriores, bueno, tres, hablaban ahí de la improvisación, pero si le preguntamos a estos bichos, retomando también lo que dijo la compañera, que las instituciones educativas les han metido en la cabeza que ellos son tecnológicos, porque solo saben tocar una pantalla, o sea, eso no es tecnológico, ¿sí? Y para ellos improvisar es usar un ChatGPT o un Gemini, ¿sí? Meterle cualquier cosa, copiar y pegar. Ahí ese tipo de persona improvisó. Entonces tal vez habría que discriminar qué tipo de improvisación. Una improvisación pensada y razonada, eso sí, tal vez todavía le ganamos un poquito a la inteligencia artificial, pero una improvisación así, solo de salir por el paso, pues fácilmente la inteligencia artificial la va a superar. Hay que tomar en cuenta que en algunos trabajos, y cuando estoy hablando en el exterior, es que son supervisadas, controladas por inteligencia artificial. Entonces, están aprendiendo y van viendo dónde hay razonamiento, dónde hay pensamiento crítico. O sea, es cuestión de un par de años o menos que eso lo va a hacer la distinción. De ahí con lo que dijo la compañera, con lo que pasó de la parte legal. Yo tengo entendido, porque conozco algunos abogados, yo soy de otra área, pero ellos ocupan la inteligencia artificial, pero aquí viene el otro detalle, cómo alimentan con la información. Ellos le meten toda la información que tienen de un caso, tienen la información de casos similares y le dicen, mira, voy a plantear esta defensa. Entonces la inteligencia artificial le dice, tenés este hueco, yo te voy a refutar de esta manera. Entonces ocupan la inteligencia artificial para hacer un ensayo de lo que van a hacer entonces ellos detectan, me pueden atacar por esta forma, o tengo que defenderme de esto, o tengo que argumentar esto, porque lo que me está razonando la inteligencia me está diciendo esto, pero porque la estoy sabiendo alimentar. Y aquí es donde vamos. Los bichos de ahora, lastimosamente, no lo saben hacer. Correcto. Y a enseñarles eso es lo difícil. Y a esto le quiero agregar una cosa. Cuando nosotros que damos clases en la universidad, que solo los tenemos un ciclo, 5 o 6 meses, nos piden que arreglemos el deterioro de primaria, secundaria y bachillerato. O sea, aquí lo digo a voz alzada, es ridículo. O sea, es sumamente ridículo y uno se cansa de estar escuchando eso, de que uno tiene que arreglar en 4 o 5 meses lo que ya vienen de una manera pésima. No le puedo enseñar a pensar, no le puedo enseñar a razonar, no le puedo dar una formación que tuvo que haber sido desde chiquito. Pero yo no sé por qué las instituciones educativas hacen eso, en este caso los dirigentes. Pero vaya, ese es otro pisto, a ver si no me dicen algo. Y el detalle, sí, o sea, pero, o sea, y creo que nadie me va a decir, no, eso es mentira. O sea, yo sé. Ahora, con respecto a las suscripciones, sí, viene siendo como una cuestión clasista que se va a ir armando. Y eso puede ser bastante peligroso en algunos casos, porque vamos a entrar a otros niveles de discriminación y no sé si el término de bullying dentro de esto va a caber, y el hecho de que tal vez algunos, como dicen, yo tengo un carro de carrera, pues sí, lo tenés, pero mira las calles de San Salvador, ¿verdad? Digo, o sea, también va a depender de los docentes qué tanto los puedan explotar o hacerlos explotar para que puedan potenciar eso, ¿sí? Porque si no,
como dije, nosotros vamos a hacer como la autopista a la calle, pero si nosotros estamos mal y no les sacamos más lucro a eso, entonces ellos tampoco lo van a desarrollar, ¿verdad? Pero sí, esa brecha está bastante mal, pero ante eso no podemos hacer nada. Porque anteriormente, ¿qué pasaba? En clases de ingeniería, unos llevaban una calculadora científica de 15, 20 dólares y otros llevaban una HP de 300, 400 dólares, ¿sí? Pero al solo ver la calculadora, algunos se impresionaban, ¿va? Pero el detalle es muchos no la saben ocupar. Incluso, mire, profe, ¿y me puede ayudar a enseñar a aprender a usar la calculadora? O sea, si compras una calculadora, si compras un Ferrari, o sea, aprenderlo a usar y lee el manual, ¿verdad? Pero habría que escudriñar qué tanto lo saben potenciar en ese aspecto. Gracias. Excelente, gracias, Eric. Es decir, en muchas ocasiones, y también vuelvo al caso de estos semestres, personal con los estudiantes, muchos pagan la suscripción. Pongo el caso más nombrado, ChatGPT, ¿sí? Pagaban la suscripción mensual de 20 dólares. Sin embargo, ellos pensaban que solo hacía texto. No sabían que ChatGPT te puede generar informes, se puede diseñar proyectos, se puede generar tablas y con esa versión te puede generar también imágenes. Entonces, la brecha digital creo también está marcada desde el punto de vista quien sí va a tener acceso, pero que no solo tenga acceso, sino también si la sabe usar. Y eso también va a entrar en esa brecha digital. Doy la palabra también aquí a Kevin y luego voy con los comentarios que están colocando, compañeros. Gracias, maestro Rivera. Mira, yo soy de la opinión de que la inteligencia artificial ha penetrado en los salones de clase de instituciones de educación superior y que todavía existe una notable ausencia de controles, normas o regulaciones éticas que definan el uso de esta tecnología disruptiva. Esta situación es crucial cuando se considera que la inteligencia artificial debe verse como un recurso educativo abierto destinado a resolver tareas de diversa complejidad dentro de un proceso formativo, profesional o técnico o humano que aspire a la calidad, a la igualdad, a la accesibilidad y a la equidad entre docentes y estudiantes. En ese sentido, lo que quiero argumentar es que la inteligencia artificial generativa representa un desafío bien particular, la aplicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje con la finalidad de fomentar el desarrollo del pensamiento crítico en ciudadanos comprometidos con la búsqueda de soluciones a problemas globales como la pobreza, la violencia, el cambio climático y los desafíos económicos. Este es un punto de partida teniendo en cuenta los fines de la educación nacional, el ciudadano que nosotros necesitamos para afrontar los problemas complejos del siglo XXI. Sin embargo, la Organización de Naciones Unidas, en una publicación denominada Inteligencia Artificial, Guía para las Personas a cargo de formular preguntas, sostiene que el despliegue de este tipo de tecnología disruptiva en educación deben tener el objetivo de mejorar las capacidades humanas y proteger los derechos humanos para una comunicación entre el ser humano y la máquina en aspectos de vida cotidiana, en aspectos productivos y en el aprendizaje y en el desarrollo sostenible. Considero yo que el meollo del asunto que algunos colegas han tocado es que las instituciones de educación superior deben adoptar recomendaciones basadas desde la teoría de la comunicación de masas para poder interactuar con estas múltiples opciones que da la inteligencia artificial generativa. Pero ¿por qué estoy argumentando desde la teoría de la comunicación de masas? A mí me llamó la atención la gráfica que usted presentó sobre el uso de IA en la universidad y lo que se ve perfectamente es que a nivel de uso y gratificación, lo que esta herramienta está haciendo es querer satisfacer una necesidad cognitiva. Entonces, en esos aspectos cognitivos, nosotros tenemos que pensar en el salón de clases si realmente se está cubriendo la comprensión del contenido, si la herramienta la están utilizando adecuadamente. Yo sé que entre los planteamientos está que somos diferentes generaciones, que estamos al frente de lo que otros denominan como generación tecnológica. Yo sí creo que la brecha digital
se da en todos los niveles, no solamente en la generación Z que está en el pregrado, sino que también uno que es milénico o alguien que es X o alguien que es baby boomer. Todos tenemos ese aspecto de brecha digital. La cuestión es que los que estamos ahorita, desde el proceso que hacemos el planteamiento didáctico, ¿qué es lo que estamos haciendo para poder generar sostenibilidad y equidad? Es cierto, no vamos a resolver todo y tampoco es responsabilidad de educación superior solventar lo que media o básica no logró hacer, pero nosotros somos la base para por lo menos entregarle a la sociedad un ciudadano comprometido a seguir creciendo. La inteligencia artificial ya no se va a detener, pero la cuestión es que nosotros ahora discutamos como académicos cómo la vamos a utilizar, qué vamos a permitir y qué no vamos a permitir para la producción científica, para la producción en aspectos de proyección social o para la producción de la docencia. Eso es lo que yo quisiera aportar. Gracias, estimado maestro Salazar. Un punto muy válido desde la subsanación que le toca a la educación superior de estos vacíos, ¿verdad? Llámese cognitivos, herramientas o habilidades que traen nuestros estudiantes y que por usar una pantalla o generar contenido bajo diferentes herramientas tecnológicas, creemos o suponemos que ya son tecnológicos y hay un gran desconocimiento del uso de muchas herramientas y sobre todo del uso correcto y ético ya que se debe hacer de las mismas. Y como lo mencionaba el maestro Salazar, en ese informe también la UNESCO hace un llamado a las instituciones de educación superior a tener una normativa o al menos políticas de uso interna para que se mantenga esa confidencialidad de los datos y sobre todo el uso responsable que se propicia en los salones, porque algo también que ese informe menciona y que ustedes lo están compartiendo ya sea en comentarios o a través de sus opiniones, es que el uso de la inteligencia artificial dentro de los salones de clase ya se volvió totalmente inevitable. Doy la palabra a Oscar y luego a Mauricio. Oscar Ernesto. Doy la palabra entonces a Mauricio Enrique. Bueno, buenas tardes. En realidad un complemento de todo lo que han mencionado alrededor de la inteligencia artificial es algo que tiene más de 50 años al final, ¿vea? Sí, me quedo con lo último que mencionó la persona en el hecho de que hay una parte que las universidades, entidades o la sociedad debe aprender a convivir con este desarrollo como tal y establecer los límites en los cuales se van a reconocer o permitir. Ahí entrar a tratar de qué es lo que va a pasar, que si van a sustituir personas, trabajos, etcétera, y es algo que lo va a decidir nuevamente la misma sociedad a través de sus administradores superiores o entidades gubernativas, como lo podemos hacer. Pero hay algo importante que tal vez se nos ha olvidado en el sentido que la inteligencia artificial ha permitido varios desarrollos de los que actualmente tenemos, por así decirlo. Y el reto, y ahí viene la diferencia, yo doy clases pero en posgrado, por así decirlo, donde la forma de brindar la cátedra va más enfocado a resolver casos momentáneos o en el momento in situ o para llevar y de alguna forma esa utilización de las herramientas que puedan existir a través de la inteligencia artificial las ocupen y las plasmen en una resolución de un caso. Entonces ahí viene la pericia, creo yo, de todos los catedráticos que estamos aquí presentes, por así decirlo, y el nivel de grado creo que es más complicado, ¿verdad? Porque sacarle o quitarle las escamas a la truchita que viene bajo la misma corriente sin necesidad de saltar, por así decirlo, ahora sí vas a tener que saltar porque necesito que aprendas o tengas esas competencias de cara a una sociedad
o un trabajo, como por decirlo, o una empresa, etcétera. Eso también hay que tener en cuenta, que paulatinamente ha venido o va a ir cambiando la forma en la que entendemos los trabajos, las empresas y todo lo demás, ya no quedarse con el mismo sistema anterior. Entonces, yo trabajo en propiedad intelectual, por así decirlo, entonces se me facilita entender esa dicotomía o esa incertidumbre que se pueda generar. Mira, quiero que encasar a este que trabaja en esto, por así decirlo, bueno, tal vez ya no, entonces ampliemos los horizontes en el sentido de las nuevas capacidades que tengan las personas. Eso. Gracias, estimado Mauricio. Oscar, nuevamente pregunto con tu palabra. Sí, creo que no me sale el micrófono activo. Creo que tenemos problemas de conexión con Oscar. Y gracias por todos sus aportes, tanto en el chat como esta discusión. Se nos haría... Hola. Hoy sí. Hoy, sí. Adelante, Oscar. Bueno, gracias. Perdón por la disrupción. Yo solo quería opinar que sí, la inteligencia artificial no solamente está generando una brecha, sino que incluso eso se va a profundizar cada vez más, ¿verdad? Porque la inteligencia artificial apenas está comenzando, pues está en una fase, podríamos decir, embrionaria, está en una fase bien inicial. El potencial que tiene es, o sea, no tenemos quizás ni capacidad de imaginar hasta dónde se puede llegar, y entonces eso cada vez se va a ir diversificando y se va a ir, nos guste o no nos guste, incluso volviéndose hasta más elitista, pues, porque ya se dijo aquí, o sea, va a haber, es como las redes sociales, pues va a haber acceso gratis, pero también va a haber acceso pagado, eso no se puede evitar, ¿verdad? Porque la inversión también que se ha hecho en esto es altísima. Y entonces, obviamente, eso va a suponer, pues, de que no todo el mundo va a tener acceso a eso, pero eso es una realidad que tenemos que reconocer. Ahora, o sea, según la evolución, los animales que sobreviven no son los más fuertes, sino que los que se adaptan mejor al contexto, al ambiente. Entonces, yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer como docentes, como profesionales, como padres de familia es adaptarnos a esta realidad. Y si podemos adaptarnos lo más que podamos a esta realidad que tenemos de la inteligencia, aprender lo más que podamos, porque en esa medida vamos a poder nosotros también conocer lo que nuestros hijos, nuestros alumnos también quieren o deben aprender, ¿verdad? Y poder también ayudarles en lo que podamos. Entonces, eso creo pues que eso debe ser pues nuestra condición ética de tratar de esos principios, transmitirlos aún con todo lo desarrollado que pueda estar la inteligencia, y también pues servir para que nosotros mismos podamos crecer también en eso. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Y en efecto, lo que el compañero nos menciona tiene que ver con una de las teorías que nosotros también conversamos con el maestro Salazar, ahora que se implementa la nueva licenciatura acá de Innovación y Transformación Digital, el famoso Darwinismo 4.0, que no tiene que ver con la especie más fuerte, sino la que se adapta. Y un ejemplo de ello fue lo que sucedió en el mercado laboral y también en el sector empresarial de pandemia. Muchas de las empresas que no optimizaron sus puntos de venta o puntos de contacto con los clientes a lo digital murieron por pensar que solo iban a tener puntos de venta físico. Y íbamos hacia una incertidumbre a la cual desconocíamos ya en qué momento se iba a levantar esta emergencia, en qué momento las personas podrían salir a adquirir productos, servicios, en qué momento nosotros, nuestra cadena de producción se paralizó y se iba a volver a reactivar al 100%. Entonces, yo ahorita quisiera, a través del chat, compañeros, si yo les dijera ahorita, quisiera saber y hacer un sondeo, ¿quiénes pagan suscripción de inteligencia artificial? Cualquiera, ya sea una propia inteligencia artificial o herramientas de educación que tienen el componente de inteligencia artificial. Si pudiéramos aquí ponerlo en chat. Sí, Oscar.
No te escuchamos, Oscar. Creo que nuevamente el micrófono. Sí, Hoy sí. Sí, yo estoy suscrito a ChatGPT. Sí está pagando la suscripción. Sí. Ok. Y aquí comienzo a ver la mayoría de comentarios. No, sí, pago paquete de 3 aplicaciones, uso del chat en versión 4, sí, que apunto inteligencia artificial, no. Pago también otras herramientas de educación, no. Ya, no. Analicé dice tampoco que no. Imagínense que a veces nosotros como docentes nos ponemos un poco cerrados con el estudiantado y exigimos en muchas ocasiones proyectos o trabajos que quizás no tienen ellos el acceso para desarrollarlos. Si yo ahorita les dijera a ustedes, compañeros, quien me genere ahorita, tienen 5 minutos para generarme una imagen con el uso de inteligencia artificial y eso vale el 50% de la aprobación de este curso, ¿sí? Sería algo irreal totalmente, porque sé que no todos estamos pagando, ¿sí? Y yo quiero ahorita, por eso quería entrar con esta discusión, porque considero que vivimos 3 momentos grandes. El primer momento tuvo que ver con esa migración de las primeras clases virtuales, cuando empezaban a salir estas herramientas de apoyo, en donde ya no solo utilizábamos Microsoft PowerPoint para hacer nuestras presentaciones, empezaron a salir diferentes herramientas. Llegó la pandemia, ¿sí? Y esto aceleró el uso de todos nosotros que veníamos de una metodología tradicional a entornos híbridos o a entornos 100% virtuales. Y un tercer momento, que llega la inteligencia artificial, se desarrollan, ¿sí?, herramientas propias de inteligencia artificial, pero de la mano, esas herramientas para generar contenido, ¿sí?, para planificar nuestra labor docente, empezaron a vender suscripciones porque integraban el plugin de inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, ahorita, dicho esto, es decir, que de casi 36 personas, un aproximado de 10 sí paga suscripción, pero desconozco cuál suscripción sea, pero imaginemos que de esos 10 solo 5 pagan ChatGPT en su versión que les permite generar imágenes. Entonces, el caso hipotético sería que solo estas 5 personas podrían hacer la actividad. Entonces, también eso es de valorar muchas ocasiones el uso dentro de las aulas de la inteligencia artificial, ¿sí? O de brindar herramientas. Cuando nosotros iniciamos la planificación de este curso, junto con la compañera Diana de Desarrollo Curricular, ella me decía, hay que tener las 2 caras de la moneda. Y yo le digo, claro, podemos ver la versión gratuita, pero ¿qué sucede? Que la versión gratuita solo nos da, por decirlo así, 1 o 2 intentos y ahí se muere. Entonces, en la próxima sesión, y van a ver también el contenido que se va a empezar a habilitar esta semana, vamos a ver diferentes herramientas que tienen ese plugin incorporado de inteligencia artificial y la curación de ese contenido en la generación de esos materiales didácticos ya corresponde directamente a la labor docente, a la famosa curación que nosotros hacemos. Vamos a ver una herramienta en la cual nosotros podemos hacer diferentes test, ¿verdad? O diferentes juegos, rompecabezas, imágenes, si no, etcétera, diferentes pruebas que tiene incorporado un plugin y que él nos va a generar todo el contenido, pero ya cae en el docente la revisión y la curación de ese contenido, ¿sí? De ese contenido que tenemos que volver a redactar, pero que nos facilita mucho tiempo de ir a buscar a las referencias, de ir al libro, de ir a buscar a un blog para generar, ¿sí?, el juego. Y entonces está acá, les ponía yo acá. Esta se ha generado con ChatGPT versión 4, ¿sí? No, yo no estoy suscrito, sino que le pedí al compañero Kevin Salazar, porque él también suscribe, yo estoy suscrito a otras. Y una de las recomendaciones en muchas ocasiones que yo le decía a Diana que les podríamos hacer a ustedes es que la brecha digital se da no solo a nivel de estudiantes, sino también a nivel de instituciones de educación, porque unas sí tienen el presupuesto para poder adquirir un gran paquete de herramientas educacionales que tienen inteligencia artificial y otras no tienen esa capacidad. Por otro lado, también los docentes, algunos sí tienen la capacidad, quizás por la naturaleza de la clase o por la naturaleza de su trabajo,
ya que le permite generar, entonces utiliza la suscripción para la generación de contenidos. Y también está el otro docente que no puede utilizarla. 1, porque le da miedo. 2, porque no tiene la capacidad para estarse suscribiendo. Entonces, ahí también vemos que dentro del sector educativo, lastimosamente, sí tenemos brecha digital en el tema de los costos, porque ahora las inteligencias artificiales están subiendo, ¿sí? Genially tiene la versión de Educación Pro, pero ahora ya también tiene el plugin dentro de edición de texto. Genially no te va a generar el texto, te lo va a revisar. Te puede revisar ortografía, te puede revisar cambio de redacción un poco más amigable, un poco más informal. Canva también tiene un estudio creativo que te permite hacer muchas cosas con inteligencia artificial. EducaPlay, por ejemplo, también tiene. Y hay otra herramienta que es como la que también les voy a compartir la próxima semana, en la otra sesión del próximo martes, la vamos a ver, que tiene que ver con, es una herramienta que tiene 2 intentos o 5 intentos gratuitos y posteriormente la suscripción creo que cuesta $10 al mes, que es más que todo para usted, por ejemplo, puede poner ahí el caso hipotético de contestación de correos, ¿sí? Los correos que más nos envían los estudiantes para dar una respuesta. También nos permite hacer planificación, donde nos dice las diferentes herramientas que tiene el sitio web. Nos permite, 1, hacer rúbricas de evaluación. 2, hacer planificaciones de actividades. 3, hacer casos. Tiene más de 60 plugins que nos permite utilizar ya o programar solo con diferentes oraciones para nosotros poder incorporar a la planificación didáctica, que era una de las herramientas que validábamos junto con Diana. Xiomara, hola. Hola, buenas tardes, Buenas tardes. gusto. Muy interesante lo que está mencionando. Y fíjense que, por ejemplo, yo soy facilitador de la Facultad de Posgrados. Okay. Y después de la pandemia, la universidad al inicio nos dio la opción que nosotros escogiésemos la plataforma con la que íbamos a hacer las videollamadas para las sesiones virtuales. Exacto. Pero ya luego nos dijeron, ahora las llamadas van a ser a través de Meet, de Google Meet, porque la universidad tenía esa suscripción. Entonces, ¿qué sucedía? Por ejemplo, Google Meet tenía la facilidad que podía abrir diferentes salas de reuniones. Entonces, al mismo tiempo, yo podía estar creando diferentes grupos o equipos de trabajo y estar supervisando y estar en diferentes videollamadas viendo cómo cada equipo solucionaba un caso X. Pero la universidad tenía una suscripción que no daba esa opción. Entonces, sí se tenía la suscripción, pero teníamos esa restricción. Y al menos para mí el trabajo en equipo es muy importante. Tuve yo que bajar una herramienta gratuita y empezar con esa herramienta a agregársela a las videollamadas de Meet para poder crear mis salas de reuniones y así trabajar en equipo. Entonces creo que también todas esas herramientas es importante que la universidad estandarice, porque al final una suscripción individual de cada facilitador lo que va a ir creando es una brecha incluso al interior de la universidad, que creo que lo que buscamos es que todos estemos como en la misma línea, dependiendo de la especialidad que cada quien imparta, ¿verdad? Van a haber herramientas que me funcionen y otras que no me funcionen, pero no sé, dejar la moción ahí, que también sería bueno que algunas suscripciones vinieran de parte de la universidad para que nos dotase de esas herramientas, porque hay quienes, por ejemplo, en el caso de posgrados, no estamos todo el tiempo dando sesiones, ¿verdad? Entonces van a haber herramientas que no tiene sentido como estar suscrito a un montón de herramientas o que no se vaya teniendo ese estándar, o sea, que la universidad vaya creándose como ese prestigio hacia afuera de esta es una universidad digital, pero porque todos estamos en esa misma línea. No unos pagados, otros no pagamos y así. Solo sería como una moción.
Claro, y es muy válida, ¿sí? Acuérdense que en este proyecto de Visión 2030 la universidad está tratando de cambiar, estamos en esa evolución constante. Ahora, si ustedes se recuerdan, Meet antes no los permitía tampoco grabar, ahora sí ya tenemos más funcionalidades. También Google Classroom, con la licencia que la universidad está pagando, permite más funcionalidades. Eso estoy hablando a nivel de pregrado, ¿sí? A nivel de posgrado, que ustedes utilizan Chamilo, ¿verdad? Concios con una plataforma, tiene una nueva interfaz de configuración de muchos elementos y que eso también lo van a abordar en el módulo número 3 y en el módulo número 4, que ya tiene que ver con las funcionalidades de esas dos herramientas que nos provee la universidad. ¿Sí? Voy a trasladar también su comentario, Xiomara, a Diana, que es la encargada de la recepción y del seguimiento de todo lo que se está generando, de los insumos que estamos generando y estos debates que estamos haciendo como entes, ¿verdad? Prioritarios de la educación y de la preparación que tenemos con nuestros estudiantes. Regreso aquí a la presentación, solo me salgo de esta de acá. Creo que me la va a volver aquí a cargar, se me volvió a ir. Ahorita regreso. Y acá está. Entonces, para poder entender el funcionamiento de todas estas herramientas, ¿sí? Sea inteligencia artificial pura o herramientas de generación de contenido que tienen ese plugin de inteligencia artificial, ¿verdad? Primero tenemos que hacer diferencias. Está la inteligencia artificial generativa y está la inteligencia artificial predictiva, ¿sí? Entonces, la primera tiene que ver con todos estos modelos de aprendizaje del ser humano en el cual las máquinas han aprendido ya a hacer los procesos que el ser humano hace, ¿sí? A buscar información como el ser humano lo hace, de esas pilas de datos que están directamente a la nube, y eso permite uno crear contenido, ¿sí? A través de una instrucción que nosotros le estemos dando. Por ejemplo, en una campaña de publicidad, nosotros le pedimos a uno de los miembros del equipo que genere mensajes para tal público y empieza a hacerlo de acuerdo a los estudios de mercado que él ha obtenido, ¿sí? O de todo el desarrollo del producto, de las características del servicio del producto para lanzarlo. Lo mismo sucede que a nivel de inteligencia artificial, yo puedo dar la misma orden y con toda la información que se ha generado y que está en la nube, esos grandes almacenamientos de datos, va a generar lo que yo le estoy pidiendo. Quiero enseñarles esta acá. Ahí está, si se está viendo. Esto también nace del informe del UNESCO, en el cual es la evolución del ChatGPT, ¿sí? Si ustedes se fijan, está una columna que nos muestra la cantidad de datos para entrenamiento, ¿sí? En donde están aprendiendo los comandos que normalmente el ser humano crea o hace para una acción de búsqueda de información y generar. Por eso se llama inteligencia artificial generativa, porque nos está dando generación de contenido a partir de macroprocesadores. Pero a la par, ustedes ven cantidad de parámetros. Los parámetros tienen que ver la alimentación, ¿sí? De ese procesamiento que está aprendiendo, de dónde va a jalar esta inteligencia artificial los datos para generar la indicación que yo le estoy metiendo en ese momento al prompt. Si ustedes ven la versión del chat 4, que es la anterior, porque ahorita ya estamos en la versión 5 cuando es la de paga, y que todavía se está en algunos países, está de prueba y no ha sido liberada, para 2023 teníamos 1 millón de gigabytes, ¿sí? Y esto todavía es una información que el UNESCO recogió, pero que no se fue confirmada por OpenAI, ¿verdad? Que es la desarrolladora del ChatGPT. Entonces tiene 1 millón de gigabytes de información para entrenarla. Esto significa que se ha ido optimizando, porque si ustedes se fijan en el 2018, la primera versión solo tenía 40 gigabytes. Era bien limitado y apenas tenía 117 millones de parámetros de búsqueda. En la actualidad pasan de más de 170 millones ya de parámetros, de datos, de gigas que están cargadas en las nubes, en estas macrocomputadoras, para podernos generar cualquier contenido, generar imágenes, ya sea futuristas, dependiendo de la configuración que yo le estoy haciendo al 100%. Nuevamente, esta adaptación está pensada en el usuario, ¿sí? En la necesidad que, ¿verdad? Cada uno tiene, cada disciplina tiene, etcétera. Por eso están los datos de entrenamiento. Y posteriormente, al final,
la inteligencia artificial genera en muchas ocasiones para diferentes sectores en la sociedad y a nivel productivo creatividad e innovación. Sí, en muchas ocasiones, por ejemplo, las agencias de marketing o las agencias de publicidad toman como referencia, le consultan para validar muchas ideas de negocios, muchas ideas de creatividad, muchas ideas de campaña para ver si son óptimas o no, o encontrar quizás algo como en el caso de lo que mencionaban los compañeros, que ellos ingresan su información, ¿sí? Y le preguntan al ChatGPT para encontrar quizás huecos o espacios o como aspectos de mejora dentro de esa consulta. Entonces, al final, la inteligencia artificial generativa es la que nosotros le preguntamos y nos genera un resultado. Y está también, por otro lado, ¿verdad? La generativa. Que la predictiva, ¿sí? Entonces, aplicaciones de la inteligencia artificial generativa, como ya les mencionaba, creación de contenido, asistentes virtuales y diseño y modelado. En muchas ocasiones, por ejemplo, quienes son usuarios de AFP Confía o quienes son usuarios del BAC, ustedes empiezan ahí con un chatbot y muchos de estos chatbots por medio de WhatsApp o por medio de sus redes sociales o del sitio web están optimizados con inteligencia artificial generativa. Alimentamos ese motor de búsqueda donde está el servidor de datos con las posibles respuestas, las posibles preguntas que nos puede hacer el usuario y esta, ¿verdad? A través del sistema nos da la respuesta, ¿sí? Y minimiza a veces en muchas ocasiones el tiempo de espera. Si en algún momento esa base de datos se queda corta con la consulta que nosotros le estamos haciendo, ¿qué sucede? La misma inteligencia artificial dentro del chatbot nos dice, en un momento lo comunicamos con uno de nuestros asesores y ya se tiene que enlazar a un asesor para darle seguimiento o darle respuesta a la consulta que en ese momento la inteligencia artificial por medio de su chatbot no logró darnos. Y diseño y modelado, en el caso de la creación de prototipos, imágenes, modelados, a partir de descripciones o instrucciones que nosotros queremos. Por ejemplo, diseña una imagen futurista con colores tal, en un aula virtual, con usabilidad de pantallas digitales y estudiantes haciendo uso ya. Entonces, a partir de estas instrucciones, la IA nos va generando esos contenidos al 100%. Y tenemos la inteligencia artificial predictiva, que esta es la que utilizan en muchas ocasiones ya las empresas a escala internacional para hacer predicciones. En algún momento un compañero lo mencionaba, las bolsas de valores. Ahora los brokers en las bolsas de valores también están utilizando para ver cómo se va comportando el modelado de la bolsa de valores, ¿sí? En dónde se puede invertir, en dónde no, cómo quizás va a caer, si este pico aunque vaya hacia abajo quizás va a volver a subir. Entonces, estas proyecciones o ese análisis de datos es muy importante porque la inteligencia artificial predictiva trabaja con grandes volúmenes de datos, ¿sí? Entonces, al final lo que permite es tirar esas proyecciones para toma de decisiones, ¿sí? Para ver comportamientos o tendencias o necesidades futuras que pudieran surgir a partir de los comportamientos previos y del análisis de toda la data anterior que se tiene históricamente, ¿sí? Por ejemplo, vámonos al clima también. El clima también en la actualidad utiliza modelos para matemáticos y macrodatos para poder entender muchos comportamientos en la actualidad. Sí, a pesar de la imagen que se tiene por radar, por satélite, esas predicciones o esas previsiones de cómo va a estar el clima de aquí a 14 días también se están optimizando ahora con esos motores de búsqueda. Muchas instituciones, ya sea de educación superior, ya sea empresas, también dentro de sus procesos están utilizando inteligencia artificial predictiva para el procesamiento de sus datos, para el mejoramiento y ordenamiento de toda la capacidad de datos que genera la empresa. Porque todas las empresas, todo el ser humano genera datos, ¿sí? Entonces, esos almacenamientos de datos son lo que también la UNESCO dice que se tienen que ver con políticas claras de qué van a hacer las empresas con los datos, cuándo se tienen que desechar los datos, cómo se tienen que desechar los datos, dónde y cuándo se van a almacenar los datos y quién va a tener acceso a esos datos. ¿Sí? Y por ahí en muchas ocasiones se han oído noticias en las cuales se dice que tal empresa comercializa o vende los datos de sus clientes, ¿sí? Por no tener esa normativa clara. Y además nos sirve también para esa optimización de los procesos, ¿verdad? Que podemos tener para diversos aspectos a nivel empresarial, ¿sí? Optimizar cadenas de valores, optimizar, por ejemplo, esos chatbots como en el caso que les acabo de mencionar desde el punto de vista también de
de una consulta que nosotros hacemos, ya sea en el sitio web que tenga el plugin, a través de un WhatsApp, ¿sí? O a través de un canal que se ha aperturado, una comunicación directa o un asistente virtual al 100%. ¿Y cuáles son esas aplicaciones de la inteligencia artificial predictiva? La detección temprana de potenciales riesgos o problemas que pudieran surgir que quizás no he considerado, personalización de experiencias de acuerdo a las preferencias y gustos de clientes, etcétera, de personas, y también me ayuda a optimizar recursos. También en un momento alguno de ustedes mencionaba, para desarrollar esta inteligencia artificial, para optimizar los macrodatos de procesos dentro de las empresas se necesita mucha inversión, ¿sí? Entonces, optimizamos también recursos porque vamos a hacer una inversión a largo plazo y muchas empresas están utilizando para mejorar sus procesos. Y ya para ir cerrando, colegas, dentro de todo lo que yo he podido leer del módulo 1, las herramientas que al menos ustedes más utilizan, sí, para el tema de generación de contenido, algunos utilizaban redes sociales que las mencionaban, otros, en el caso de los compañeros que vienen de posgrados, utilizan Conscious, que sería Chamilo, el CMS, sería también PowerPoint para hacer las presentaciones, Canva, Genially, ChatGPT, Classroom y Google Meet, que son como las herramientas que he detectado yo dentro de su participación, que son las que más hemos utilizado. Entonces, para la siguiente sesión ya vamos a ver el uso propio de herramientas de texto, herramientas que nos van a permitir generar infografías, herramientas que nos van a permitir generar presentaciones, pero siempre y cuando la curaduría es responsabilidad de cada uno de nosotros como docentes, ¿sí? Y además les voy a enseñar otra herramienta que les permite también sacar instrucciones para diferentes planificaciones de actividades, de pruebas, de proyectos o de evaluaciones, ¿verdad? Entonces, esto ha sido la primera sesión. El contenido, me comentó Diana que se les empezará a habilitar en el transcurso de esta semana. Creo que si no es mañana sería el día jueves, que ya estaría habilitado con el foro. También van a tener contenidos ahí, lecturas para que vayámonos adentrando en lo que la UNESCO propone en el tema de la regulación de la inteligencia artificial, ¿verdad? Con esto cerramos esta tarde. Agradezco enormemente, compañeros de posgrado y pregrado, que hayan tomado esta invitación y que nos estén acompañando. Yo sé que tienen sus agendas también con compromisos académicos, compromisos laborales, fuera de su horario. A ustedes muchísimas gracias. Pasen feliz tarde. Nos vemos el próximo martes.